noches. El programa de hoy no es para que tengan miedo, sino para que estén alertas. 5 bebés han muerto en los últimos días en el Hospital de Malvinas Argentinas, que atiende el corredor norte del conurbano. Sí, estamos hablando obviamente de un corredor amplio. No es que mueran en Malvinas Argentinas específicamente, sino que tienen que ver con distintas zonas. Pablo Nogués, por ejemplo. Pero son 5 bebés menos de un año. El síntoma, digamos, lo van a explicar ahora los doctores que nos acompañan. Está la doctora Ángela Gentile, que es epidemióloga, infectóloga y presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, y el doctor Camburiani Caprota, que son subdirectores del Hospital de Malvinas, donde se produjeron estas muertes. Doctora Gentile, ¿tiene identificado el virus o todavía no? No está identificado el virus. Se han hecho una serie de estudios en el hospital tratando de descartar los virus más habituales con este cuadro clínico. Sí. En general, las diarreas del invierno son sobre todo debidas a rotavirus. Hay otro tipo de virus menos habituales como norovirus. Diarreas de invierno. Las llamamos diarreas de invierno porque en general, más o menos entre julio, agosto, septiembre, incluso un poquito antes, en junio también, comienza a aparecer una diarrea que es acuosa, no sanguinolenta, que generalmente deshidrata, y el agente etiológico, es decir, el virus que más comúnmente uno conoce en pediatría, que sabe que es la causa, es rotavirus. Sí. Y en cierta forma uno ya sabe... Pero no es rotavirus este. Pero esto, por lo menos, los casos que tenemos, de acuerdo a los datos del hospital, los últimos casos dieron rotavirus negativo. Igualmente, lo que es muy importante, se decidió enviar muestras al Instituto Malbrán, que es el Centro de Referencia Nacional. Sí. ¿Por qué? Porque se pueden investigar otros virus menos habituales con características similares. Ahora, doctores, digamos, estos chicos llegan al Hospital de Malvinas Argentinas, ¿en qué condiciones? Digamos, porque creo que fueron 10, de los cuales murieron 5 en los últimos días. ¿Han llegado más infectados en los últimos días también? Han llegado más infectados y todavía siguen llegando más pacientes con este cuadro clínico. Sí. Lo llamativo, como decía la doctora, nosotros todos los inviernos vemos cuadros de diarrea, pero lo llamativo en este caso es la rápida evolución y la severidad con que los chicos llegan al hospital. El doctor Crobeto hace un rato en la radio me decía que la manifestación... Chicos, ¿me puede arreglar este monitor, por favor? Que la manifestación era como de diarreas no muchas deposiciones, pero sí con la suficiente intensidad como para deshidratar a los chicos muy rápidamente. Exactamente. ¿Es correcto eso? Exactamente. Las diarreas que estamos observando no son diarreas muy importantes, de la misma manera que los vómitos, y son chicos con o sin fiebre, pero que la descompensación se provoca en poco tiempo. Es por eso que nosotros hoy... ¿Pero los chicos que murieron deshidratados concretamente? En verdad la causa del fallecimiento es un desarreglo muy importante de lo que nosotros llamamos medio interno. El pH de la sangre, el bicarbonato de la sangre, el sodio y el potasio. Esto probablemente causado por la pérdida que estamos teniendo en materia fecal. ¿Y cómo es la manifestación? Digamos, ¿qué síntomas refirieron las madres o los padres que internaron a sus chicos? Básicamente son pacientes que habían comenzado unos días previos con alguna enfermedad respiratoria, como es habitual en la época, y después empezaron con vómitos, diarrea y fiebre no muy alta. Los vómitos y la diarrea rápidamente progresaron a un estado de deshidratación, por lo cual consultaron en el hospital, y rápidamente progresaron algunos, inclusive al paro cardíaco. Entonces, o sea que llegaban con los electrolitos muy bajos. Claro, exactamente, con un estado que se llama de acidosis metabólica. Algunos de ellos requirieron resucitación cardiopulmonar, algunos entraron a la unidad de cuidados intensivos luego de eso, de que se pudieron resucitar, otros no. Y algunos que no estaban tan gravemente enfermos fueron rehidratados y están algunos ya dados de alta. Esto no... Ahora, digamos, ustedes han registrado otros casos, porque estamos hablando del corredor norte, ¿sí? El corredor norte que es muy específico, digamos, Malvinas Argentinas, Pilar, Pablo Nogués, San Miguel, Belviso, San Miguel. Claro, digo, es como una zona. Ahora, ¿hay otras denuncias en otras zonas o ustedes no han recibido todavía? No, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo como jefe de epidemiología del Hospital de Niños, el Ricardo Gutiérrez de Capital, sí, y no hemos recibido otros casos. Lo que me parece importante también poner en contexto epidemiológico la situación, porque es lógico que un hospital como Malvinas u otros hospitales de referencia reciban los casos graves, porque son generalmente los casos que necesitan cuidados más intensivos. Es lo que nosotros llamamos el pico del iceberg.
pero seguramente, y dadas las características de este tipo de virus, que son de transmisión oral fecal con corto periodo de incubación, seguramente es un virus que circula en la comunidad y va a haber muchos casos leves y moderados, y que generalmente, seguramente, pero como ningún otro hospital público, digamos, ni del sur, ni del oeste, no ha habido una... ni del Gutiérrez, no hemos tenido estas características, pero también lo comento porque a veces las mamás con cuadros leves o moderados, como estamos en época de infecciones respiratorias, todo se focaliza en la infección respiratoria, entonces no se consulta, y seguramente para ver casos tan graves, seguramente hay un montón de casos leves y moderados que están circulando. Entonces un poco también vale mucho este tipo de mensajes de que se consulte precozmente y no haya automedicación. Ahora, ustedes, digamos, cuando dicen no hay otras consultas, digamos, ¿qué tipo de control hay en un hospital público con la dimensión que tiene el hospital de niños, por ejemplo, el Gutiérrez o el Garrahan? Digamos, ¿qué es? ¿Denuncia obligatoria, ese tipo de cosas? Porque a lo mejor resuelven el tema sin llegar a denunciarlo epidemiológicamente. No, lo que pasa que en todos los lo que te digo, porque a lo mejor hay un caso, a lo mejor el chico se muere deshidratado y no lo denunciaron y es parte de esta epidemia, si es que hubiera alguna epidemia. Y en todo el país está armado un sistema que se llama Sistema de Vigilancia Epidemiológica. O sea que ustedes se van pasando y la por información. Semana uno sabe que tiene que hacer una vigilancia activa. Por ejemplo, en nuestro hospital hay un grupo de epidemiólogos e infectólogos que van por las salas, toman los casos en forma, digamos, están perfectamente delimitados cuáles son los casos, qué características tienen que tener, y eso se notifica, es decir, se pasa un resumen de esos casos a las autoridades. Entonces, por semana se consolida la información. Y eso permite verifica tener todo eso. un rápido patrón epidemiológico. De todas maneras, Chiche, déjame decirte que esta mañana hicimos una reunión en el Hospital de Malvinas Argentinas, donde estuvo presente la doctora, las autoridades del hospital, nuestros epidemiólogos, nuestro infectólogo, el doctor López, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, las autoridades de la región Quinta, de la provincia de Buenos Aires, para estar todos... El doctor Estambulián. El doctor Estambulián, perdón, el doctor de Bag, y todos estar en el mismo tema, con el mismo lenguaje y estar enterados para dar las alertas necesarias. Hoy ya mismo la Sociedad de Pediatría y todos estamos en el tema de pesquisar los casos. Estos chicos llegan con un cuadro, digamos, agudo de deshidratación y con estos, digamos, valores bajos en la sangre como el bicarbonato y estos elementos que mantienen vivo el corazón. Ahora, son chicos que tenían contacto entre sí, son aislados, pero eran de medios, digamos, de económicos muy bajos, medio alto, digo. La población que nosotros atendemos en Malvinas Argentinas, nosotros tenemos una población de alrededor de 450.000 habitantes, pero nuestra área de influencia es casi 2 millones de personas, tanto de Malvinas como de distritos vecinos. La población que nosotros atendemos es de clase media baja. Nosotros hemos hecho el socioambiental de cada uno de estos pacientes y la verdad es que no hay una característica ni siquiera ni de indigencia ni de... O sea, no es que son chicos desnutridos, nada por el estilo, eran chicos perfectamente nutridos. Ni tampoco tenían contacto entre sí. Y no tenían contacto los hemos georreferenciado y son de zonas muy diversas. Los que son del partido son de zonas muy diversas y algunos... Solamente un paciente tuvo contacto con su primito y ambos estuvieron internados, todavía están internados con el mismo cuadro, que fue severo al inicio, pero que con el tratamiento está resolviendo bien. Pero se salvaron los dos. Exactamente. Pero tuvieron contacto entre sí. Exactamente. Ahora, no sabiendo el virus, no se da el contagio tampoco. No, pero muy probablemente al ser viral el contagio es un virus comunitario. Sí. Es seguramente fecal oral, se transmite por las manos y por eso entre las medidas claves de prevención está el lavado de manos, porque estos virus tienen como características cortos periodos de incubación y se quedan también en las superficies. Por eso los chicos tocan juguetes contaminados o algo contaminado, llevan las manos a la boca y se transmite con cierta rapidez. Por eso las medidas generales... contacto entre sí los pacientes, digo, habiendo sido de comunidades aisladas, por ejemplo, digo, uno en Pablo Nogués, el otro en José Cepaz, digo, no han tenido contacto. Esa latencia del virus, cuando vos me decís que está en la superficie, digo, es porque alguien lo tuvo antes. Pero por eso se entiende perfectamente cuando uno se explica el patrón epidemiológico, porque nosotros vemos los emergentes graves, pero seguramente hay que ha habido más casos que no tienen denuncia. De casos leves resuelto por médicos privados. Ese es el patrón epidemiológico de un enterovirus.
que por casos graves que pueda haber, que están en los centros de referencia, hay muchos leves y moderados que perpetúan esta transmisión horizontal. Y por eso es una buena pregunta para entender que el patrón epidemiológico de un enterovirus tiene esas características. Y se disemina con rapidez porque son virus que permanecen en las superficies. Y la mano, sobre todo en chicos muy chiquititos, es el mejor agente de transmisión. Por eso la importancia de las medidas generales de barrera, ¿no? De control. Entonces, el lavado de manos, Sí. muy importante, la consulta precoz, no abandonar la lactancia, porque muchas veces frente a estas situaciones se abandona la lactancia y la teta es un protector. Todos los chicos que murieron eran menores de 1 año. Eran todos menores de 1 año. O sea que es una característica ya determinada. Sí, de alrededor de 1 año, 11 meses, 1 año y 2 meses y hasta ahí. Y sobre todo hay No ha que habido hacer... chicos más grandes. No, sobre todo lo que hay que hacer mucho hincapié es, digamos, vuelvo a decir, nosotros hemos hecho una observación en estos casos de diarrea leve, moderada, vómitos o no, en que esta evolución es muy rápida. Particularmente a Rápida, ¿qué quiere mí, decir? En 24 horas un chico se deshidrata. a mí en me horas. pasó que me sucedió el paro cardiorrespiratorio delante de mi cara, digamos, con un chico que previamente estaba perfectamente normal. Y que los análisis de laboratorio dieron alterados en un chico que no tenía una deshidratación grave. A esto yo le llamo evolución rápida y grave. Es por eso que nosotros, la recomendación que hacemos a partir de esta observación es que toda mamá que tenga a su hijito alrededor de 1 año con diarrea, sea severa o no sea severa la diarrea, con vómitos y con o sin fiebre, consulten lo más precozmente posible para poder hacer un tratamiento efectivo y rápido. Ahora, no se confunde con un cuadro, digamos, típico de una gripe de la época, no la confusión. No, porque estos chiquitos no tenían sintomatología respiratoria. Podían algunos tener antecedentes de haber tenido un cuadro Pero previo. no se manifiesta Pero en el este momento virus. de la consulta no tenían un cuadro respiratorio bajo como uno está acostumbrado a ver ahora en bronquiolitis, Todas las lo que es la radiografías época. normales. Y la Todos los placa de pulmones tórax normales. era normal. Y eso también es otro punto importante. Es por eso que el patrón un poco más para pensar es un enterovirus. Incluso O sea que, también... digamos, la radicación del virus, digamos, se instaló en la parte digestiva, Exacto. en la parte Exactamente. metabólica, En un no en la momento, parte hoy en la respiratoria. reunión de Exactamente. expertos incluso discutimos varias posibilidades, por ejemplo, ver la posibilidad de un virus influenza, adenovirus, pero en general estos cuadros no son respiratorios, Claro. entonces prácticamente esto lo permite descartar. Igualmente me parece muy importante lo que comentó el doctor Caprota de las medidas generales de control, y yo agregaría la vacunación, porque creo que tanto vacunar para influenza o neumococo en un momento de circulación viral siempre es un agregado que favorece la salud de los chicos. Son medidas generales, pero hay que tenerlas Aún todas vos en decís, cuenta. en esta época. En esta época del año tengamos La todos los vacuna chicos bien antigripal vacunados. ¿Es gratuita? La vacuna de... La antigripal es Es gratuita. absolutamente gratuita. La vacuna de neumococo es absoluta. Son vacunas de calendario En todos los nacional. hospitales se vacunan. Todos los hospitales Aún en y esta centros de época, salud sí. en esta época. Es de provisión gratuita y al revés. Hay una fuerte Porque para los campaña. adultos hay que pagarla, creo. Los adultos... No, porque mayores de 65 mayores de años 65 es no pagan. gratuita y todos los pacientes con enfermedad de base también es gratuita. Digamos, se focaliza en los menores de 2 años, el personal de salud, pacientes de 2 a 65 años con enfermedad de base y los mayores de 65 años. Todos esos son absolutamente gratuitos. ¿Y Una qué? cosa importante, las embarazadas, que es absolutamente gratuito también, la vacunación Ahora, ¿qué antiinfluenza. porcentaje de los chicos, digamos, en riesgo están vacunados? Con respecto a influenza, Sí, porque bueno, digo, a ver, tenemos, ¿cuánto hay? 2 millones, 1,5 millones de chicos menos de 1 año, menores de 2 años, debe haber 2 millones más o menos, calculo. nacen 750.000 chicos por año. Y bueno, entonces Así que tenemos 2 más millones o menos debemos tener. 1,5 millones de chicos, pero se vacuna de 6 meses. La vacuna antigripal no se da antes de los 6 meses. Sí. O sea, de 6 meses a 2 años. Perfecto. ¿Y no sabes cuántos hay vacunados? Sí, sabemos. Año a año se miden Aproximadamente, las digo, que tenemos coberturas. la mitad. No. El año pasado se llegó con la segunda dosis a casi un 80% de cobertura, que es muy buena cobertura. Y este año estamos en este momento vacunando, porque la vacunación antigripal
no se termina en marzo-abril, hay que seguir vacunando, porque por ejemplo hasta ahora el único virus que apareció es el sincicial respiratorio y recién ahora empezamos a tener, por ejemplo nosotros en el hospital, los primeros casos de influenza. Por eso que decimos, marzo-abril no se vacunó, no importa, mayo, junio, hay que tratar de vacunarse precozmente, pero si no, no perder la oportunidad. Bueno, vos sabés que nuestro hospital fue centro de referencia durante la gripe A para toda la provincia de Buenos Aires, tanto para pediatría y para adultos, y nosotros tenemos desde entonces y hasta ahora montada la PCR en real time y a todos los pacientes que ingresaron le pudimos hacer todo el panel viral y detectamos exactamente lo que decía Ángela, todos virus sincicial respiratorio. Pero digo, justamente todos estos que vos me referís, estos pacientes que tuvieron, que murieron, incluidos, no tuvieron nada que ver con respiratorios, no tuvieron problemas respiratorios. Solamente un paciente tuvo el virus sincicial respiratorio positivo, el resto de los pacientes no. Pues yo digo, murieron de otra cosa. Digo, no tuvieron... Como antecedente, estos dos pacientes, sí, son separados los cuadros. Es decir, eso fue porque digo, a ver, el virus de la vacuna de la influenza tiene que ver con problemas respiratorios, no con problemas estomacales, digamos. Por supuesto. Está prácticamente descartado. Pero amplía el espectro, digamos. Sí, bueno porque cuando uno discute los casos va planteando diferentes hipótesis diagnósticas. Y en las hipótesis se planteó, pero cuando uno analiza el caso clínico, queda claramente identificado que al no haber sintomatología respiratoria no nos guiamos a pensar en influenza, por lo menos en este momento con la situación actual. Y aparte los sobrevivientes tuvieron todos influenza negativa. Aparte el diagnóstico fue negativo. Sí. A ver, teniendo en cuenta que estos son virus comunitarios de fácil transmisión, ¿no? Con determinadas características, tómenlo como pregunta de ignorante. Cuando ustedes tienen un caso de estos en el hospital, ¿cómo se maneja? Digamos, ¿cómo se evita el contagio? Ustedes han tenido como varios casos juntos, sí, digamos. Nosotros hemos dispuesto en el ¿Cómo hospital... a vos te muere, o te entra en coma este bebé en tus brazos, ¿sí? Pero digo, vos estás en contacto con otros bebés, estás permanentemente circulando, digo, ¿cómo se maneja el tema ese? Naturalmente nosotros en el Hospital Pediátrico de Malvinas tenemos un servicio de control de infecciones que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? A que cada cosa esté en su lugar, cada bacha esté limpia, cada piso, cada baldosa esté limpia, cada bebé... ¿Y alcanza con eso? Y si el trabajo está bien hecho como lo hacemos nosotros, sí. Las medidas de aislamiento, las medidas de contacto... Que tu bebé tiene que estar aislado. Exactamente. Nosotros dispusimos ahora un sector específico en la guardia de pediatría para la atención de estos pacientes y en la internación dispusimos también una sala exclusiva para la internación de estos pacientes. Igualmente depende de la cantidad de pacientes que vayan viniendo, porque después... ¿Cuántos han tenido ustedes, digamos? ¿10, 12, 14 pacientes? No, pacientes con diarrea, no, muchos pacientes más. con diarrea, muchos más. Pacientes internados por cuadros así como estos y ya llevamos hasta este momento 20 aproximadamente. De los cuales 5 murieron. De los cuales 5 fallecieron. Lo que es importante es que los pediatras en los hospitales pediátricos y los servicios de pediatría de los hospitales se está muy acostumbrado a trabajar con virus, con cuadros virales, tanto respiratorios como diarreicos, y los pediatras manejan muy bien las medidas de prevención. No siempre hay que tener aislamientos. Hay algunos tipos de cuadros que no exigen un aislamiento estricto. Por ejemplo, nosotros en el hospital no tenemos un aislamiento para cada paciente, pero manejamos otras medidas de control que hacen que no tengamos infecciones cruzadas. Otras medidas de control, por ejemplo, agrupación de pacientes, la distancia entre cama y cama, el lavado de manos, los programas de vigilancia con las enfermeras en control de infecciones, es decir, el diagnóstico virológico rápido que permite agrupar los pacientes con iguales virus. Porque el fantasma siempre que tienen las madres y los padres en general, digo, es que entre un chico con una patología X, viene con una pierna rota y termine contagiado, digamos, como una fantasía permanente, lo que se llama los virus intrahospitalarios. Ninguno de estos pacientes adquirió la enfermedad en el hospital. O sea, todos vinieron de afuera. Y eso también es interesante destacarlo. Sí, pero también es bueno sacar el tema para que dejar tranquilo a la comunidad de que esos fantasmas en los hospitales se trabaja mucho con programas de control, precisamente para evitar estas infecciones cruzadas, y es un pensamiento en pediatría muy claro, porque imaginemos que con la cantidad de infecciones respiratorias de todos los años hemos aprendido ya hace muchos años a manejar los casos de tal forma que un chico que entra con sincicial se cura y se va con su sincicial curado. Pero realmente esto es un ejercicio pediátrico bastante habitual en nuestros hospitales. Y esto es trasladable también a las casas y a los jardines maternales y a las escuelas, e insistir estrictamente con el lavado de manos del docente y de los alumnos. Eso es una muy buena acotación, porque la comodidad tiene que aprender, porque todos enfatizamos mucho el lavado de manos en el momento de la
la gripe Exacto. A. Y eso era, todos nos lavamos las manos y aplicábamos medios de barrera al toser. Y a veces uno va perdiendo el miedo y esas medidas se relajan. El lavado de ¿Sirve manos el es alcohol? clave. El alcohol El gel. alcohol en gel. Sí, el lavado de manos, Sí. el alcohol en gel, cada 10 usos de alcohol en gel hay que lavarse con agua y jabón.